pasa algo acaba de ocurrir, algo una acaba de ocurrir explosión en este momento. o un gran temblor. No, algo acaba de ocurrir en este momento, 7 de la mañana, 32 minutos. ¿Nos perdonas? Aquí los efectivos de Caracol acaban de ser sacudidos. Hay ¿En qué una- parte? Algo una- acaba de ocurrir. una- Carlos Arturo Méndez Méndez nace en Fusagasugá en el año 1947. Es el séptimo hijo de Pedro Ignacio Méndez y Ana Dolores Méndez. Desde su nacimiento y sus primeros días de vida, su experiencia quedó marcada por la violencia. Recuerda no por él, sino por testimonios de sus hermanos mayores, la huida que tuvo que emprender su padre tras el estallido de la violencia el 9 de abril de 1948. Una guerra política que le dejó sin el comercio construido en los años 20. Carlos Arturo Méndez Méndez nace en A pesar de su nacimiento marcado por la violencia, Carlos Arturo recuerda muy bien la llegada del militar Rojas Pinilla al poder, a quien admira por haber traído progreso a su país y haberle permitido completar su bachillerato en la ciudad de Bogotá. Decide, apenas graduado, dedicarse al comercio con su padre y en el año 1971, años donde los acuerdos con los Estados Unidos llevaron a inyectar una política económica de industrialización, muere su padre, quedando al cargo de un comercio que se tenía que reinventar para sobrevivir a la industrialización. Desde muy pequeño, Carlos sintió una gran pasión por la maquinaria y los automóviles, lo que le llevó a reinventar el comercio de su padre a modo de un negocio de transporte, combinando pasión con responsabilidad y ganas de salir adelante. Decide contratar una volqueta para transportar materiales y en el año 72 se casa a escondidas con Luz Marina Torres. Producto de este matrimonio nace Diana Fernanda Méndez en el año 1974 y Carlos Andrés Méndez en el año 1976. Dos niños que nacen en una familia afortunada pero humilde, donde el negocio de Carlos Arturo daba los recursos suficientes para la familia. Desde muy pequeño, Carlos sintió una... Entre el año 1974 y 1978 se empezaba a notar la presencia urbana de la guerrilla M-19 en Bogotá, y a causa de esto mismo fue un periodo de desplazamientos internos en Bogotá de una forma muy seguida por parte de la familia Méndez Torres. Las guerrillas dominaban ya las carreteras y las regiones apartadas del centralismo de la capital, y por esto mismo el negocio de Carlos Arturo se restringió al transporte en la zona central del país, y aún así el riesgo era gigante. Tanto así que esta inseguridad en el transporte le llevó a renunciar a este negocio de materiales y emprender en el transporte urbano, donde no se pudo acoplar muy bien y cayó en bancarrota en el preciso momento en que sus hijos empezaban el bachillerato. Entre el año 1970 después de la bancarrota, pudo reinventar un poco el negocio del transporte urbano manejando un bus por la ciudad de Bogotá, pero es en este periodo en que ocurren los acontecimientos más crueles y violentos de la historia moderna colombiana. Vivió la toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, junto con la bomba del Espectador el 2 de septiembre de 1989. Estos escenarios violentos fueron producto de la guerra que llevaba el gobierno contra el negocio con el que se enriquecían las guerrillas y autodefensas colombianas, el narcotráfico. Esto le llevó a un periodo de miedo y desespero. Afirma que de haber pasado 5 minutos tarde por enfrente del Espectador, hubiese sido una víctima más del atentado. En esa penumbra, su hermano, Pedro Ignacio Méndez Méndez, le tiende una mano ofreciéndole empleo como transportador de madera de su empresa, y con este logra recuperarse económicamente y de los golpes de la violencia en su trabajo. Desde este momento le tiene un enorme aprecio a su hermano y le agradece la ayuda siempre que tiene la oportunidad. Finalmente, Carlos Arturo, con la ayuda de su hermano, logró sacar adelante no solo el bachillerato de sus dos hijos,
sino que también les logró brindar una educación superior para ambos. Las acciones del Plan Colombia, con el apoyo de Estados Unidos, gestionadas y aplicadas en los gobiernos de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, volvieron a despejarle el camino para retomar su negocio de transporte regional. La historia de Carlos Arturo es un ejemplo de los muchos que hay en Colombia, sobre aquellas personas con ganas de salir adelante que fueron golpeadas más de una vez por las injusticias y la violencia, pero en vez de buscar culpables y buscar odio, siguieron adelante. No fue justo con Arturo ni con ningún colombiano el hecho de que la guerra les hiciera caer más de una vez e incluso llevarlos a tocar fondo. Pero esas cosas formaron el carácter de estas personas, un carácter luchador y con un gran sentido de responsabilidad por la familia. Podríamos tener la oportunidad de cambiar el pasado, de hacer que la violencia no hubiese golpeado la vida de tantos colombianos, pero no tendríamos el carácter y la historia que nos recuerda lo que pasó para nunca más volver a repetirlo. Ese es el legado de mi abuelo y de su generación. Recordar cómo la violencia golpea a los inocentes y los hace luchar por la supervivencia económica. Recordar cómo en nuestro país, a pesar de sus problemas, se puede salir adelante. Recordar que la violencia no afecta solo a los bandos armados, sino en su mayoría a los inocentes, y por eso la debemos de evitar.